Bueno, entonces estamos en los ejercicios de cinemática rotacional. Creo que el día viernes nos habíamos quedado por este problema, ¿verdad? Problema 8, creo que lo habíamos terminado. Bueno, entonces vamos a seguir. Tenemos otro ejercicio también de cinemática. En este problema tenemos un ventilador eléctrico que se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 a 200 revoluciones por minuto en 4 segundos. Vamos a calcular la aceleración angular en revoluciones por segundo cuadrado y el número de revoluciones que efectuó el motor en el intervalo de 4 segundos. Luego, vamos a calcular cuántos segundos más tardará el ventilador en detenerse si la aceleración angular se mantiene constante en el valor calculado en el inciso A. Bueno, entonces primero vamos a obtener lo que es la aceleración angular en revoluciones por segundo cuadrado. Bien, tenemos que el ventilador, ¿verdad?, se apaga. Desde el momento en que se apaga, tiene que ir frenando, ¿verdad?, hasta disminuir su velocidad, hasta detenerse, hasta quedar en una velocidad igual a cero. Eso lo va a hacer en 4 segundos, pero no va a llegar a cero, sino que va a llegar hasta 200 revoluciones. Entonces, nosotros tenemos la velocidad angular inicial, que es de 500 revoluciones por minuto. Siempre se acostumbra a trabajar en revoluciones por segundo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos revoluciones por minuto y la velocidad angular final es 200 revoluciones por minuto. Entonces nuestra primera tarea sería calcular esa velocidad angular en revoluciones por segundo. Entonces, generalmente la unidad estándar es radián por segundo, pero aquí el dato lo están pidiendo en revoluciones por segundo, ¿verdad? Bueno, entonces para pasar estas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo, simplemente tenemos que convertir estos minutos a segundos, ¿verdad? Si lo quisiéramos en radianes, pues pasamos las revoluciones a radianes, pero recordando que una revolución es 2 pi radianes. Bueno, entonces aquí tenemos la velocidad en revoluciones por segundo y la velocidad final también en revoluciones por segundo. Ahora, la aceleración la obtenemos de una ecuación de cinemática que es esta, bastante sencilla. Como sabemos de que el tiempo es de 4 segundos, obtenemos la aceleración con estos datos y tenemos que la aceleración angular alfa es igual a menos 1.25 revoluciones por segundo cuadrado. Es negativa porque el ventilador se va deteniendo, se va frenando. Bueno, el ángulo que se mueve, ¿cómo obtenemos el ángulo que se mueve en el intervalo de 4 segundos? Eso lo obtenemos con esta ecuación. Entonces, ponemos el θ inicial igual a 0, de manera que la ecuación nos queda así. Sustituimos la velocidad angular inicial, el tiempo que es de 4 segundos, solo que aquí el tiempo va al cuadrado, ¿verdad?, y la aceleración. Entonces, esto nos da un ángulo de 23.3 revoluciones. Nos queda en revoluciones, ¿verdad?, no en radianes. Estamos trabajando en revoluciones. Entonces, esta es la cantidad de revoluciones. ¿Qué es una revolución? Es una vuelta completa, ¿verdad? Una revolución es 2 pi radianes, o sea, una vuelta completa es una revolución. Y el ventilador en 4 segundos dio 23.3 revoluciones, o sea, giros completos en torno a un eje. Ese es el ángulo. Bien, entonces, ahora, ¿cuánto tiempo tardará el ventilador en detenerse? Hasta que su velocidad sea cero. Entonces la velocidad final tiene que ser cero, ¿verdad?, hasta que el ventilador se detenga. Entonces, tomamos la velocidad inicial, 3.33 revoluciones por segundo. Fíjense bien, esta velocidad inicial que estoy tomando era la velocidad final en el paso anterior. Si me voy atrás, la velocidad inicial que estoy tomando acá es la velocidad final en el paso anterior. Entonces ahora esa es mi velocidad inicial y la velocidad final la tomo como cero. ¿Por qué la tomo como cero? Porque voy a calcular el tiempo hasta que el ventilador se detenga. De acá obtenemos el tiempo porque la aceleración sigue siendo la misma. El tiempo siempre tiene que ser positivo, por lo tanto aquí es la razón entre dos cantidades negativas y eso me da un tiempo de 2.67 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien,
de acuerdo con los datos que me da el problema, al ventilador, desde que comenzamos a contar, le tomaría 4 segundos más 2.67 segundos de detenerse, ¿verdad? Desde que empezamos a trabajar con él. Pero como yo estoy tomando el punto inicial, cuando la velocidad inicial es de 3.33 revoluciones por segundo, el tiempo que le toma detenerse es 2.67 segundos. Bueno, entonces son problemas de cinemática, ahora bastante sencillos, cinemática rotacional. Bueno, vamos a pasar a otro problema. En este caso nosotros tenemos una rueda que tiene un diámetro de 40 centímetros. La rueda parte del reposo y gira con una aceleración angular constante de 3 radianes por segundo cuadrado. En el instante en que la rueda ha completado su segunda revolución, calcule la aceleración radial de un punto en el borde de dos maneras, usando esta relación para la aceleración radial y usando esta otra relación. En realidad son la misma, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos que hay una relación entre velocidad lineal y angular. La velocidad lineal es omega por r. O sea que estas dos expresiones es lo mismo. Solo que aquí está en función de la velocidad angular y aquí de la velocidad tangencial. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos la aceleración angular, ¿verdad? Que se nota en el problema, que es constante. 3 radianes por segundo cuadrado. El diámetro de la rueda es de 40 centímetros. En metros, 0.4 metros. El radio sería la mitad del diámetro, que es 0.2 metros, ¿de acuerdo? Bien, y 2 revoluciones equivale a 4 pi radianes. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Porque en el problema me dice, en el instante en que la rueda ha completado su segunda revolución, dice, calcule la aceleración radial en un punto en el borde de dos maneras. Fíjense bien, me están pidiendo la aceleración radial de un punto en el borde. ¿A qué se refiere con eso? O sea que la aceleración radial depende del radio, entre mayor sea r, mayor va a ser la aceleración radial. O sea, cuando un objeto está girando, entre más me alejo del eje de rotación, mayor va a ser la aceleración radial, porque a mayor r, mayor aceleración. Entonces, me están pidiendo la aceleración justo en el borde, o sea, donde r vale exactamente 0.2 metros. Y cuando la rueda completa 2 revoluciones es 4 pi, porque una revolución es 2 pi radianes. Bueno, entonces, debemos calcular la aceleración radial de dos maneras. Lo vamos a hacer mediante la primera, con esta fórmula. La aceleración radial es w cuadrado por r, donde w es la velocidad angular. Entonces, obtenemos la velocidad angular final al cabo de 2 revoluciones. Entonces, la velocidad inicial la tomamos como 0. La posición inicial la tomamos como 0. Y la velocidad final tendríamos que es 2 alfa por teta final, donde alfa es la aceleración angular y teta final es la posición final. O sea, ¿quién es teta final aquí? Sería 4 pi radianes, porque son 2 revoluciones. Bueno, entonces sustituimos los datos. La velocidad final sería esto. 2 por la aceleración angular por teta final, el desplazamiento angular, que es 4 pi radianes. Entonces esto me da un valor de la velocidad angular igual a 8.68 radianes por segundo. Aquí me está dando esto en radianes, ¿verdad? Porque tengo todo aquí 4 pi radianes. Entonces, ya con la velocidad angular, la aceleración, esta, calculo con esta fórmula, donde r es el radio de la rueda, 0.2 metros. Como les decía, esta aceleración radial depende del radio. A mayor distancia con respecto al eje, mayor va a ser la aceleración. Entonces, justo en el borde de la rueda, la aceleración radial es 15.1 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a calcular ahora la aceleración radial.
de la otra manera, ¿verdad? Aquí es básicamente lo mismo, solo que tenemos que calcular la velocidad lineal, ¿de acuerdo? Es la velocidad lineal. Entonces, como sabemos de que hay una relación entre velocidad lineal y velocidad angular, que es R por W. Entonces aquí es simple, tenemos que multiplicar el radio de la rueda por la velocidad angular. Eso me da lineal de 1.74 metros por segundo. Bien, no sé si todos tienen claro este concepto de velocidad lineal y angular. La velocidad lineal o tangencial es una velocidad en traslación, ¿verdad? Es una velocidad que se ocupa en traslación, mientras que la velocidad angular es en rotación. Un punto de la rueda tiene una velocidad tangencial, o sea, tangente al círculo. Recuerden que en rotación, cada punto moviéndose en torno a un eje forma lo que es una trayectoria circular. Y la velocidad de ese punto tangencial es la misma velocidad lineal. Bueno, entonces, veamos. La aceleración radial la calculamos tal y como nosotros lo hacíamos con el movimiento de traslación. Velocidad cuadrada entre R, donde R es el radio, y esto me da exactamente el mismo resultado, 15.1 metros por segundo cuadrado. Ese es el resultado. Bien, no sé si hay alguna duda hasta acá. Si no hay dudas, seguimos. Vamos a ver. En el siguiente problema tenemos una polea sin fricción que tiene la forma de un disco sólido uniforme de masa igual a 2.50 kilogramos y radio de 20 centímetros. Una piedra de 1.50 kilogramos sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla alrededor del borde de la polea y el sistema se libera del reposo. ¿Qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4.5 Joule de energía cinética? ¿Qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea? Bien, aquí tenemos la figura. Tenemos esta polea de 2.50 kilogramos y tenemos una piedra que está enrollada a una cuerda que pasa por la polea. La piedra tiene una masa de 1.5 kilogramos. Esta polea no se va a mover, ¿verdad? Esta polea no se va a trasladar, solo se va a mover. Lo que pasa es que cuando hablamos de mover puede ser de dos maneras, ¿verdad? Traslación o rotación. Esta polea no se va a trasladar, solo va a rotar en torno a un eje que pasa por su centro de masa. Como ustedes ven acá en el problema, tenemos que la polea sin fricción. O sea, ¿a qué se refiere sin fricción? Significa que el hilo que pasa por la polea, la cuerda, no se va, solo se va a resbalar, ¿verdad? Bien. Entonces, la masa de la polea es un disco uniforme, sólido. Fíjense bien, como la polea es un disco sólido, yo ya sé que el momento de inercia de un disco sólido lo tenemos que emplear en este caso. Una piedra de esta masa sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla. Muy ligero significa que el alambre no tiene masa. Lo primero que vamos a contestar es esto. ¿Qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga esta energía cinética? ¿De acuerdo? Para que la polea tenga esta energía cinética. Bien, entonces lo que vamos a buscar primero es distancia. ¿Qué distancia tiene que bajar esta piedra? Tal que la polea tenga una energía cinética de 4.5 joules. Lo vamos a hacer con conservación de la energía. ¿Qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4.5 joules de energía cinética? Bien, comenzamos por aquí. El momento de inercia de un disco sólido, la polea es un disco sólido, es igual a esto. Este es el momento de inercia de un disco sólido en torno al centro de masa. Un medio de la masa del disco por R al cuadrado. ¿Quién es R? Es el radio del disco, de la polea. Entonces, calculamos el momento de inercia de la polea. Sustituyó la masa de la polea y el radio de la polea. Y el momento de inercia de la polea es 0.05 kilogramos por metro cuadrado. La unidad de momento de inercia es kilogramos por metro cuadrado. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver.
Como la polea va a girar, esta va a tener una energía cinética rotacional. Y la energía cinética rotacional es igual a 1/2 de I por omega cuadrado. Esta fórmula la tienen que memorizar. La energía cinética rotacional es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Tiene exactamente la misma forma que la energía cinética traslacional. ¿Cuál es la energía cinética de traslación? Es 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Esa es la energía cinética de traslación, y la de rotación es 1/2 de momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, la masa se cambia por momento de inercia y la velocidad lineal se cambia por la velocidad angular. Entonces ustedes se pueden dar cuenta aquí de la relación que existe. En el movimiento de rotación, el papel de la masa lo desempeña el momento de inercia y el papel de la velocidad lineal, la velocidad angular. Entonces esta es la energía cinética de rotación de la polea. De aquí, de esta energía cinética de rotación, yo lo que voy a encontrar es la velocidad angular de la polea. ¿Por qué la velocidad angular? Porque la energía cinética de rotación de la polea ya me lo da el problema. Me dice que la energía cinética es 4.5 joules. Entonces 4.5 joules es esta energía de rotación, y de aquí yo obtengo la velocidad angular de la polea. Sustituyo los valores entonces. Despejo para la velocidad angular. Entonces, al sustituir acá los datos, obtenemos esta velocidad angular, 13.4 radianes por segundo. Bueno, la velocidad de la piedra no es una velocidad angular. La piedra no tiene velocidad angular. ¿Por qué no? Porque la piedra solo se traslada. La piedra no rota, no gira. Lo único que gira es la polea. La piedra lo que hace es trasladarse. Entonces la piedra lo que tiene es una velocidad lineal, pero como ya sabemos de que existe una relación entre velocidad lineal y angular, la relación es esta. Entonces el movimiento de la piedra y de la polea están relacionados mediante esta expresión. Esta es la velocidad angular de la polea, y la velocidad lineal de la piedra la obtengo en relación con la velocidad de la polea. Vamos a ver, ¿por qué creen ustedes de que la velocidad lineal de la piedra y la polea estén relacionados en este caso? La clave está en que entre la polea y la cuerda, la polea no se resbala, ¿verdad? O sea que un punto en el borde de la polea tiene exactamente la misma velocidad lineal que tiene la piedra. ¿De acuerdo? Un punto en el borde de la polea tiene la misma velocidad lineal que tiene la piedra. Solo en el borde, ¿verdad? Entonces, de aquí obtenemos la rapidez lineal, el radio de la polea multiplicado por la velocidad angular de la polea. Y eso me da una velocidad lineal de 2.68 metros por segundo. ¿Qué hacemos con esto ahora? La energía cinética de la piedra, ¿quién es? Es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. A esto se le llama energía cinética traslacional, que no es lo mismo que la energía cinética rotacional. Esta energía cinética es de la piedra. Entonces la energía cinética de la piedra es 1/2 de su masa por su velocidad lineal al cuadrado. Eso tiene un valor de 5.39 joules. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo acá? Encontrar la distancia que tiene que bajar la piedra tal que la energía cinética de la polea sea de 4.5 joules. Entonces, el problema lo vamos desarrollando poco a poco. Ya tengo la energía cinética de la piedra. Entonces, ahora aplicamos la conservación de la energía. Fíjense bien, el sistema es este. La polea y la piedra. La cuerda no tiene masa, la despreciamos. Vamos a tomar como el punto inicial este, justo donde la piedra comienza a moverse, y el punto final lo vamos a tomar hasta donde la piedra descendió. Esta distancia que desciende la piedra
esta distancia que desciende le imparte a la polea una energía cinética que ya la conocemos, es la energía que nos da el problema. Ponemos el origen donde comienza el movimiento de la piedra. El sistema de coordenadas lo ponemos aquí, donde comienza el movimiento, de tal manera que este origen me sirve para medir lo que es la energía potencial gravitacional. Con respecto a este punto voy a medir la energía potencial. ¿De quién? De la piedra. La polea no va a tener energía potencial. ¿Por qué no? Porque la polea no se mueve. La polea no cambia de posición, se mantiene fija. Lo único que se mueve es la piedra. La polea rota. Entonces, ¿qué energía potencial gravitacional tiene la piedra en este punto? ¿Qué energía potencial tiene? ¿Qué energía potencial tendría la piedra acá? Ajá, alguien. Nadie. ¿Qué energía potencial tendría? Sería cero, ¿verdad? ¿Por qué sería cero la energía potencial aquí? Ajá, Porque tenemos ahí el punto de origen. sí, ¿verdad? Hay una altura cero con respecto a este punto. La altura es cero. Por lo tanto, la piedra aquí no tiene energía potencial. Fíjense que todo depende de dónde ponga el origen. Si yo este origen lo hubiese puesto acá abajo, aquí no es el suelo, ¿verdad? Aquí no es el suelo. Este punto, este otro punto de referencia es donde la piedra descendió. Es la cantidad que descendió la piedra, tal que la energía cinética de la polea es de 4.5 joules. Entonces aquí la energía potencial de la piedra es cero, mientras que en este punto, en el punto final, la energía potencial de la piedra va a ser mg por h. Mg por h, donde h va a ser la distancia que bajó. Pero esa distancia va a ser negativa, ¿verdad? Porque estaríamos debajo del eje Y. Bueno, entonces, usando la conservación de la energía inicial es igual a energía final. La energía se conserva, porque no existen fuerzas no conservativas, ¿verdad? En este sistema. Inicialmente, la energía potencial es cero y la energía cinética es cero. ¿Por qué cero? Porque inicialmente la piedra parte del reposo. No tiene energía cinética, tampoco tiene energía potencial. La energía inicial es cero. Entonces me queda que cero es igual a esto. Pero la energía tiene que conservarse, de manera que si yo tengo cero en el lado izquierdo, acá tiene que ser cero también. Entonces, finalmente, la piedra va a tener energía cinética y la polea también. Lo que pasa es que la polea va a tener energía cinética de rotación y la piedra de traslación. Pero la piedra también va a tener energía potencial gravitacional debido a que cambió de posición. Entonces, aquí en la energía cinética, jóvenes, aquí, ahora que estamos trabajando rotación y traslación combinadas, este es un problema de rotación y traslación combinadas. Entonces, la energía cinética que aparece aquí consiste de energía cinética de rotación más traslación. Y la energía potencial solo se debe a energía potencial gravitacional. Entonces sustituyo. ¿Quién es la energía cinética de rotación? Es la de la polea. La energía cinética de traslación es la que tiene la piedra, justo cuando desciende. Bien, entonces 0, esta ecuación me dice 0 es igual a la energía cinética de rotación más la de traslación, más la energía potencial. Aquí me faltó Y, ¿verdad? Un Y aquí, porque es mg por h. Entonces, aquí aparece mg por y, despejo para y. Hago esta suma y despejo para mg por y, porque lo que quiero calcular es y, la distancia que bajó la piedra. Despejo para y resulta este valor, menos 0.67 metros. ¿Quién me puede decir por qué el signo es negativo aquí? ¿Por qué el signo me dio menos? ¿Por qué no más? Porque va hacia abajo. Porque va hacia abajo, ¿verdad? Estamos debajo del origen, en el eje Y negativo. Entonces, esta Y es negativa. Me está diciendo que la piedra bajó. Si hubiera subido, sería positiva.
Pero lo que yo quiero es distancia y las distancias siempre son positivas. Entonces la altura h es 0.673 metros. Esta es la distancia que bajó la piedra. Aquí me da negativo porque estamos tomando un origen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces las distancias, jóvenes, siempre son positivas. Las distancias son escalares. Aquí la y no, porque la y me está indicando la posición con respecto a un origen. Por eso me da negativa. ¿De acuerdo? Esta y puede ser positiva o puede ser negativa porque se mide con respecto a un origen. Pero el problema pregunta distancia y la distancia siempre se da positiva. Bueno, entonces, continuamos. Ahora nos preguntan ¿qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea? Bien, entonces, la energía cinética total es la energía cinética de rotación más traslación. La energía cinética de rotación más traslación sumadas dan 9.89 joules. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simple. Lo que queremos es un porcentaje de la energía cinética total que tiene la polea. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir la energía cinética de rotación, o sea, de la polea, la energía cinética de la polea entre la energía cinética total. Eso me va a dar un valor menor que 1, claro, porque este número es menor que este, entonces eso me va a dar 0.4550. Es un número puro, sin unidades. Joule se cancela. Ya, claro, es un porcentaje, tiene que ser un número puro. Los porcentajes son números puros, porque son la razón entre dos cantidades iguales. Bueno, entonces aquí la energía cinética de la polea entre la energía cinética total me da esto. Esta es una fracción. Si yo lo quiero escribir como porcentaje, lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100, me da 45.5%. Este es el porcentaje de la energía cinética que tiene la polea, como ustedes ven. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Este problema que hicimos es un problema que combina movimiento de rotación con movimiento de traslación. El objeto que se traslada es la piedra, el objeto que rota es la polea, ¿de acuerdo? Un objeto puede trasladarse y rotar al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen las llantas de un carro? Las llantas de un carro rotan y se trasladan, ¿de acuerdo? Las llantas de un carro se mueven tanto traslacionalmente como rotacionalmente. Pero un objeto puede únicamente estar girando en torno a un eje fijo o puede estar trasladándose nada más. Por ejemplo, la piedra no rota, solo se traslada. La polea solo rota, no se traslada. Pero puede ser que la polea se traslade y que rote también, ¿verdad? Como lo hacen las llantas de un carro. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Ya vimos problemas de cinemática, problemas de energía cinética. Ahora vamos a ver un problema de momento de inercia. Un problema bastante sencillo de aplicación del teorema de ejes paralelos. Vamos a calcular el momento de inercia de un aro, anillo hueco de paredes delgadas. Cuando me dice un anillo hueco de paredes delgadas, es un cilindro hueco, un cilindro nada más, un cascarón cilíndrico. El cascarón cilíndrico tiene masa m y radio r. Vamos a calcular el momento de inercia alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por el borde. O sea, me dicen perpendicular al plano del aro. El plano del aro es un plano transversal, le hacemos un corte transversal al cilindro. Entonces el eje es perpendicular a ese plano. Fíjense bien, este eje que está aquí es el eje que pasa por el centro de masa. Pero a mí me están pidiendo el momento de inercia alrededor de otro eje. El momento de inercia de un cascarón cilíndrico que pasa por el centro de masa es m por r cuadrado. Esto ya está calculado ahora, ya es una fórmula. M por r cuadrado. Bien, entonces, lo que me están pidiendo es calcular el momento de inercia en torno a un eje que pasa por el borde, por la orilla del cilindro. Estos dos ejes son paralelos, por eso podemos emplear el teorema de los ejes paralelos. ¿De acuerdo? El cilindro va a rotar en torno a este eje. Recuerden que existen infinitos ejes de rotación. Por eso existen infinitos momentos de inercia. Un objeto no tiene un momento de inercia fijo.
Puede tener cualquier momento de inercia. Entonces, nosotros queremos averiguar el momento de inercia en torno a este eje. El que conozco es el que pasa por el centro de masa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Emplear el teorema de los ejes paralelos. Este es el momento de inercia en torno al centro de masa. La distancia entre los dos ejes es el radio del cilindro. Con el teorema de los ejes paralelos, que lo empleamos de esta forma, el teorema es fácil de memorizar. Es esta fórmula. Momento de inercia en torno al centro de masa más m por d al cuadrado. ¿Quién es d acá? D es la distancia entre los dos ejes paralelos. Y d es el mismo r. D es r, es el radio. ¿De acuerdo? D corresponde a r. Entonces, simple, lo que hacemos acá es sustituir acá. ¿Quién es el momento de inercia en torno al centro de masa? Es esto, lo sustituyo. ¿Quién es m? La masa del cilindro. ¿Quién es d? Es r, r cuadrado. Esto más esto da 2 veces m por r cuadrado. Entonces el momento de inercia es simple. Como ustedes ven, bastante sencillo. El momento de inercia es 2m por r cuadrado. El momento de inercia aumentó al doble en torno a un eje que pasa por el borde. Vamos a ver. ¿Quién me podría explicar de ustedes por qué el momento de inercia aumentó? ¿Será que siempre aumenta o disminuye? ¿Será que hay algún eje de rotación, además del centro de masa, en cual el momento de inercia sea menor o siempre va a ser mayor? Fíjense bien, el momento de inercia aumentó el doble. ¿Por qué será? Dijimos de que existen infinitos momentos de inercia, ¿verdad? Existe un punto especial de todo objeto rígido. Ese punto especial se llama... Hay un punto especial de un objeto rígido. ¿Cómo se llama? Ajá, vamos a ver. Aquí tenemos dos ejes de rotación. Dijimos de que existen infinitos ejes de rotación para un objeto dado. ¿Qué tiene de especial el eje de rotación que pasa por el centro de masa? ¿Qué es lo que tiene de especial? Ajá, ¿quién podría decirme? Nadie se acuerda. En comparación con los demás momentos de inercia, el momento de inercia que pasa por el centro de masa es ¿cómo en relación con los demás? Es el momento de inercia más pequeño de todo, ¿verdad? Existen infinidad de momentos de inercia en torno a ejes, pero el momento de inercia más pequeño es el momento de inercia que pasa por el centro de masa. ¿De acuerdo? Ese es el más pequeño, el mínimo. Entonces, cualquier momento de inercia que no sea el del centro de masa va a ser mayor que el del centro de masa. ¿De acuerdo? Cualquier otro momento de inercia que ustedes calculen siempre va a ser más grande que el que pasa por el centro de masa, porque el que pasa por el centro de masa es menor. ¿Por qué será eso? ¿Qué ventaja me ofrece a mí el centro de masa? Significa que si yo quiero rotar, si yo con mis manos quiero hacer girar este cilindro, por intuición, por lógica, ¿en torno a qué eje lo voy a hacer girar? Si yo quiero hacer girar este cilindro, lo voy a hacer girar en torno al centro de masa. ¿Por qué? Porque me va a costar menos, ¿verdad? Cuando uno quiere mover un objeto, uno quiere que le cueste menos mover el objeto. Por ejemplo, para hacer girar este objeto, lo más lógico es que lo haga girar en torno al centro de masa, porque ahí en ese caso yo invertiría menos trabajo en hacerlo, ¿verdad? Si yo quiero hacer girar este cilindro en torno a otro eje, me va a costar más. Me va a costar más, voy a tener que hacer más esfuerzo porque el momento de inercia aumenta. Es como la masa. El momento de inercia es como la masa. Entre más masa tiene un objeto, más cuesta moverlo, ¿verdad?
porque tiene más inercia, más masa. Entonces, en el movimiento de rotación, entre más momento de inercia tiene un objeto, cuesta más moverlo. Entonces, el momento de inercia más pequeño es el que pasa por el centro de masa. Por lo tanto, me conviene hacer girar un objeto siempre en torno a el centro de masa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bien jóvenes, vamos a continuar mañana con esto. Vamos a seguir haciendo problemas.